Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Walter Suárez y damos inicio a esta ponencia que se va a centrar en el tejido muscular y en los desafíos actuales que encontramos en este tejido para preservar su salud dentro de este summit de la Escuela de Salud Integrativa. En base a esto me voy a centrar en tres aspectos vistos desde una perspectiva bastante general debido a las limitaciones de tiempo. Vamos a hablar sobre la lipotoxicidad, la resistencia a la insulina y la protostasis muscular y los factores que pueden afectar a los mismos. Dentro de la lipotoxicidad muscular hay varios aspectos que se suelen confundir, aunque están intrínsecamente relacionados, pero no significan lo mismo, como es la estatosis muscular o miostatosis. Cuando hablamos de tejido adiposo inter e intramuscular, los lípidos ectópicos y ortotópicos, lípidos intramiocelulares y lipotoxicidad muscular, que son conceptos que, aunque suelen ir aparejados, no significan o no entienden la misma realidad. Pero antes de hablar de la deposición ectópica de lípidos, si ustedes me lo permiten, tengo que empezar a hablar de cómo se expande el tejido adiposo ante un contexto de nutrición o un exceso de ingesta crónica de alimentos. Normalmente, cuando el tejido adiposo en la adultez se expande, lo hace en un principio por hipertrofia, aumentando el tamaño de sus adipocitos. Es decir, aquí vemos un adipocito unilocular porque tiene solo un cuerpo lipídico que al llenarse de triglicéridos y ésteres de colesterol aumenta su tamaño. Obviamente, esto podrá continuar siempre y cuando haya una correcta vascularización del tejido que le suministre oxígeno y a llegar esos nutrientes. Por supuesto que la angiogénesis sea funcional por si se necesitara la creación de nuevos capilares a partir de los preexistentes y que la matriz extracelular que da coherencia al tejido pues se remodelara en base a lo mismo. En caso contrario, pues tendríamos un problema, ya que los adipocitos podrían crecer hasta un punto en el que se volvieran disfuncionales. Y si además nos damos cuenta de que no hay una buena vascularización y se crean zonas hipóxicas, y además esto hace o crea una alteración en la correcta deposición de colágeno, pues nos podemos encontrar un problema de fibrosis, de hipoxia, de inflamación, estrés oxidativo, que en suma generaría un problema bastante grave dentro del tejido, estableciéndose un contexto que llamamos lipoinflamación o adiposopatía. Y esto dará lugar a una alteración en la lipólisis, aumentándose la basal y disminuyéndose la estimulada por hormonas como catecolamina, cortisol, péptidos natriuréticos venidos del corazón. También una alteración en la síntesis de lípidos. También se producirá una alteración en la función endocrina del tejido adiposo, y esto lo podríamos medir en el ratio adiponectina-leptina, y por supuesto lo que hemos dicho antes, hipoxia e inflamación del tejido, que darán lugar a consecuencias sistémicas como pueden ser el posible desarrollo de resistencia a la insulina o de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión o una alteración del metabolismo lipídico. Pero si todo funciona correctamente, aunque aumenten por hipertrofia, llegará un momento en que los adipocitos aumenten su número para repartir adecuadamente la carga y que nunca se llegue a un tamaño exacerbado de lo mismo que pueda comprometer su funcionalidad. Todo esto acompañado de una buena oxigenación del tejido y un remodelado de la matriz extracelular coherente. Esto dará lugar a que, aunque haya una sobreingesta crónica de alimentos, en principio no debería haber desarrollo de anormalidades metabólicas. Y si esto se mantuviera mucho en el tiempo, podría dar lugar a este fenotipo que llamamos personas con obesidad, pero metabólicamente saludables, aunque yo preferiría hablar metabólicamente casi no comprometidos, aunque tienen mayor riesgo de desarrollar otras muchas enfermedades, y parece ser que este fenotipo es temporal y suscrito a caducidad. Con lo cual, cuando pasan X años, empiezan a desarrollar muy rápidamente todo el conjunto de anormalidades que se asocian a ese porcentaje de grasa. Entonces, lo que hemos dicho es que en este contexto de una mala expansión del tejido adiposo, esa hipótesis de la expansión que nos dejó Vidal Puig hace 2 décadas, pues nos encontramos este contexto de hipoxia, fibrosis, angiogénesis disfuncional, que está acompañada con inflamación y un aumento del estrés oxidativo. Además, nos damos cuenta de que los adipocitos en este contexto de estrés metabólico mueren no por apoptosis, sino por piroptosis, una muerte inducida por estrés, donde el inflamasoma tiene mucho que decir. Y además el tejido tiene gran facilidad para que sus células caigan en senescencia, además en este fenotipo de SAPS, un fenotipo senescente disfuncional y además con alta capacidad metabólica y proinflamatoria.
pero nos damos cuenta de que no todo el mundo responde igual al aumento de ese volumen graso. Parece existir una especie de umbral de personal de, de desarrollo, de expansión de esa grasa, en donde uno puede hacerlo con facilidad sin desarrollar normalidad metabólica, llegando a altos volúmenes de peso, mientras que otras personas, prácticamente siendo incluso delgadas, empiezan a desarrollar anormalidades metabólicas. Y todo esto, obviamente, no es solo a nivel genético, sino también tendremos que hablar de todo el contexto ambiental y epigenético. Entonces, gente que sea susceptible, tenga un bajo umbral de desarrollo y expansión y además lleve una mala alimentación, duerma de forma inadecuada, poca exposición al sol, alta presencia de contaminantes ambientales en su día a día, es decir, la clásica de una sociedad tipo western como la nuestra, pues entonces podrá desarrollar rápidamente anormalidades metabólicas. Entonces, claro, hace difícil establecer un índice de masa corporal o un porcentaje de grasa en el que esto sea claro y definido. Por eso hay tanta variabilidad en los distintos fenotipos. Lo que sí debe de quedar claro es que es la disfunción del tejido adiposo subcutáneo el que lleva a un aumento de grasa en el entorno visceral, el aumento de esa grasa visceral, mejor llamada perivisceral, alrededor de la víscera, y también la deposición de grasa ectópica en los diferentes tejidos. Entonces, viendo aquí graficado, nos damos cuenta que hay personas que expanden adecuadamente su tejido adiposo y cuando es necesario aumentan su celularidad, lo que llamamos hiperplasia o adipogénesis de novo, y hay gente que no lo hace correctamente y eso lleva a que mueran muchas de sus células adiposas, llevando a una adiposopatía o lipoinflamación, y esos mediadores inflamatorios pasarán a la sangre, estableciéndose una condición de inflamación crónica de bajo grado sistémica en un principio estéril, aunque después vemos que la alteración en la microbiota intestinal pues hará que esa inflamación no sea tan estéril como vemos. De hecho, esta inflamación lleva una resistencia a las catecolaminas y además produce un aumento de la liberación de grasa a nivel basal, lo que es una lipólisis basal. Sin embargo, inhibe la lipólisis estimulada por esas catecolaminas, genera resistencia a la insulina, inhibe la correcta síntesis de triglicéridos y también la toma adecuada de ácidos grasos, haciendo que la lipidemia también se vea afectada en gran medida. Claro, ¿dónde va todos estos ácidos grasos que ese tejido adiposo subcutáneo no es capaz de gestionar en tiempo y forma? Pues se almacenan en el tejido adiposo visceral, se almacenan en el hígado, en el corazón, en el músculo esquelético, en el riñón, en el páncreas. Sabemos que esos triglicéridos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, causando problemas a nivel hipotalámico. También hemos observado incluso que las células inmunes pueden aumentar su deposición de grasa, como pueden ser los macrófagos, antes incluso de llegar a transformarse en células espumosas, que también se pueden encontrar en el tejido adiposo, algo que nos sorprendió, o incluso en el entorno pulmonar. Entonces nos damos cuenta de que ese aumento del perímetro de cintura de deposición de grasa visceral nos está indicando que el tejido adiposo subcutáneo no funciona correctamente y por ahí podemos hablar de esa obesidad central o adiposopatía, aunque tenemos que tener claro que el perímetro de cintura no es un marcador del todo fiable porque podríamos tener el mismo perímetro de cintura entre estos dos sujetos, pero aquí hay un aumento de deposición de grasa a nivel subcutáneo y prevemos que puede haber una correcta o moderadamente correcta expansión. Aquí sería mucho más coherente porque adiposidad en general. Sin embargo, en este sujeto vemos que la grasa visceral ha empujado tanto la pared abdominal que ya vemos esta barriga tan protuberante y hacia afuera. Entonces, claro, cuando hablamos de un porcentaje de grasa corporal, como han podido sugerir algunas asociaciones médicas, pues nos encontramos con el problema de que ya no es solo la grasa, sino dónde se aloja y cómo se encuentra, si es saludable o no, si hay una presencia de hiposopatía o no. Por lo tanto, basarnos en un porcentaje de grasa para poner un punto de corte nos puede dar una guía, pero también equivocarnos. Por eso la OMS nunca habló de un umbral de grasa o un porcentaje de grasa, sino se quedó en el índice de masa corporal, por inexacto que este pueda ser. Lo que sí nos damos cuenta es que también podemos encontrar sujetos delgados, pero con gran cantidad de grasa visceral y sobre todo en tejidos como puede ser el muscular, el hepático, el pancreático, en otros tejidos. Hablando de este fenotipo de delgados, pero metabólicamente enfermos o comprometidos. Y aquí vemos, por ejemplo,
estas herramientas que usamos pueden tener un valor relativo. Dos individuos con el mismo porcentaje de grasa corporal, la misma edad, sexo e índice de masa corporal de 24 no llegarían a sobrepesados. Uno tiene 1,7 litros de grasa visceral y otro 3,7. Obviamente el tejido adiposo subcutáneo y el muscular es diferente en ambos, pero 3,7 litros de grasa visceral, suponiéndose que a partir de 2 pues ya podría ser algo más problemático, pues nos damos cuenta de que es muy, muy elevado. O aquí, dos individuos, mismo porcentaje de grasa corporal, edad, sexo y circunferencia de perímetro abdominal, entonces nos damos cuenta que el perímetro abdominal siendo igual, 84 centímetros, que no entraría dentro de un concepto riesgoso, pues da diferencias de 1,2 litros de grasa visceral y 4,2. De hecho, sabemos que la cantidad de grasa visceral se suele correlacionar con la cantidad de grasa ectópica, es decir, esa grasa que nos encontramos en el hígado, en los riñones, en el páncreas, excepto la paradoja del atleta, que veremos a continuación lo que es exactamente. Entonces nos encontramos con que una persona con una lipodistrofia generalizada, es decir, una persona que ha nacido con una enfermedad que no permite el acúmulo apenas de grasa a nivel subcutáneo, solo en algunas porciones corporales muy limitadas, pues podría desarrollar las mismas anormalidades metabólicas que otra persona cercana a una obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que puede aumentar mucha grasa a nivel ectópico, y esta grasa visceral y ectópica la que se relaciona muy fuertemente con contextos de anormalidad metabólica. De hecho, aquí vemos esta mujer como esta barriga abultada hacia afuera, indiciaria de ese aumento de grasa visceral y también, aunque ustedes no lo perciban, también un aumento de grasa de deposición a nivel intramuscular, intrahepática. Bien, a medida que envejecemos, obviamente, nuestro acúmulo y distribución de grasa va variando y por eso también tenemos más riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Nos damos cuenta que tejido adiposo, por ejemplo, marrón, se va perdiendo con la edad, aumenta el tejido adiposo intramuscular, esa grasa ectópica, llamamos. Tradicionalmente vemos que aumenta la grasa en el tejido óseo, esa médula ósea amarilla o ese tejido adiposo óseo, que está muy, muy relacionado con la osteoporosis. De hecho, se consideró un tiempo la osteoporosis como una obesidad del hueso. Y también vemos que el tejido adiposo subcutáneo empieza a partir de cierto punto a disminuir su volumen y el tejido adiposo visceral aumenta ya hasta edades muy avanzadas. Entonces vemos que con un mismo peso corporal, una persona joven y una persona mayor, no solo la persona mayor tendrá más porcentaje de grasa que la persona joven y menos de masa libre de grasa, sino también tendrán más circunferencia de cintura porque tienen más deposición de grasa a nivel visceral y sobre todo a nivel ectópico. Y esto es un problema porque está más abocado al desarrollo de anormalidades metabólicas. De hecho, hay dos conceptos que pueden ir de la mano. Esta inflamación inducida metabólicamente o metainflamación propia de la obesidad y esta inflamación asociada al envejecimiento, a ese aumento por falta de regeneración adecuada, aumento de basura metabólica, por decirlo así, y de una exacerbación de la muerte celular, que da lugar a este contexto de inflamación asociada al envejecimiento inflamaging, que puede ir de la mano desarrollándose ese fenotipo de obesidad osteosarcopénica o obesidad sarcopénica, donde nos damos cuenta que concurren ambas y se ve un deterioro de los tres principales tejidos que el ejercicio físico puede modular en gran medida, como son el óseo, muscular y el adiposo. Entonces, ya viendo o aclarado que la deposición ectópica de lípidos corre paralela a una disfunción del tejido adiposo, que también se relaciona en gran medida con difusión de otros tejidos, de hecho el 80% de las personas con obesidad suele tener hígado graso, pues vamos a aclarar lo que es la estatosis muscular o miostatosis, lo que es el tejido adiposo inter e intramuscular y lo que son los lípidos ectópicos y ortotópicos, junto con lípidos intracelulares y la lipotoxicidad muscular. Cuando hablamos de miostatosis o lípidos inter e intramusculares, estamos hablando de los adipocitos que se generan y que existen dentro de los tejidos, alrededor, por ejemplo, de las fibras musculares o entre las fibras musculares. A esto es lo que llamamos adipocitos, normalmente inter e intramusculares. También se les suele llamar adipocitos ectópicos, aunque actualmente la literatura científica está poniendo un poco de duda porque existen de forma, en contextos saludables, no tiene que ser por defecto deleterio. Sí es el aumento en gran medida de los mismos lo que lleva a la enfermedad. Entonces, ahí tendríamos, y también las características de los mismos. Entonces nos damos cuenta de que entre los ectópicos y ortotópicos hay a veces algunas líneas que no podemos trazar adecuadamente.
Cuando hablamos de lipotoxicidad, nos estamos hablando al acúmulo de lípidos y especies lipídicas dentro de las células, no como adipocitos alrededor de, sino dentro de las células. Por ejemplo, en el tejido muscular, dentro de las fibras musculares, el aumento de lípidos dentro de las fibras musculares, lípidos como pueden ser o especies lipídicas como pueden ser ceramidas, acilcarnitinas, diacilgliceroles, eso es lo que llamamos lipotoxicidad. Entonces, claro, nos damos cuenta de que se puede aumentar esta deposición ectópica de lípidos a nivel hepático, a nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel pancreático. Incluso podríamos hablar de la acumulación de la zona perifaringea, que está muy relacionada con la apnea obstructiva del sueño y que cada uno genera alteraciones no solo en el tejido, sino que también pueden tener su correlato a nivel sistémico. Para que ustedes lo vean más claro, aquí están las fibras musculares y aquí vemos estos adipocitos, que se han formado estos adipocitos ectópicos, que es lo que llamamos tejido adiposo inter e intramuscular. Normalmente hablamos del intermuscular cuando está dentro de un grupo muscular y hablamos de intermuscular cuando está entre los grupos, intra dentro de un grupo muscular, inter entre los grupos musculares. Para que ustedes lo vean más claro, aquí vemos un corte transversal, pues hablaríamos primero de una capa profunda, la capa más profunda del tejido adiposo subcutáneo. Aquí vemos lo que sería el tejido adiposo dentro de los grupos musculares, dentro de ellos. Por ejemplo, imagínense un bíceps, un tríceps, pues dentro de ellos. Y también vemos el intra alrededor de los grupos musculares. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de intra, estamos hablando de los adipocitos están entre los distintos grupos musculares. Intra, cuando están dentro. Inter, alrededor, intra, dentro. Para que ustedes los vean más claro. Un corte de una carnicería, vemos la capa más externa de tejido adiposo subcutáneo y vemos intra, dentro del grupo muscular, inter, alrededor de los grupos musculares. Y cuando hablamos de lipotoxicidad, estamos hablando de ya dentro de una fibra muscular, esos lípidos intramiocelulares. El problema es que el acúmulo de tejido adiposo subcutáneo, del tejido adiposo ectópico dentro y alrededor de los grupos musculares, que llamaré IMAT a partir de ahora, cogiéndome a sus siglas en inglés, está acompañado de presencia de fibrosis. De hecho, nos damos cuenta que esta infiltración fibrograsa está muy asociada al estrés metabólico, a la inflamación, al estrés oxidativo, a la alteración hormonal y al sedentarismo. Es decir, cosas que acompañan realmente a la obesidad, a la diabetes, el envejecimiento, el cáncer. Y entonces ya no es solo la cantidad de tejido libre de grasa, sino nos deberíamos fijar en la cantidad de este IMAT, viendo diferencias extremadamente grandes de uno y otro que pueden alterar la funcionalidad de esos tejidos. De hecho, nos hemos dado cuenta de que la relación de este IMAT y la funcionalidad del tejido muscular, en este caso su capacidad de evocar fuerza, se ve gravemente comprometida. Antes no sabíamos establecer si esto era una relación de causalidad, pero actualmente en modelos animales parece que esto es así. Esta infiltración de tejido adiposo intramuscular parece alterar la capacidad contráctil del tejido muscular y así también la hemos observado utilizando EMG. Nos damos cuenta de que también hay menos capacidad de generar estímulo contráctil cuando aumenta este IMAT. Por lo menos en la zona del glúteo, si no me equivoco, glúteo medio, en adultos mayores. Bien, entonces, cuando aumenta la miostatosis, lo que me importa no es tanto los determinantes, que podrían ser muchos, aunque muchos, si se fijan ustedes, están relacionados con todas estas enfermedades, como una disfunción mitocondrial o alteraciones en el flujo sanguíneo, cambios neuromusculares, sino las consecuencias clínicas que van a ser metabólicas y funcionales. Y, por supuesto, esto se va a relacionar con un mayor riesgo de mortalidad o, en su defecto, también con dependencia. Y esto nos importa muy mucho,
para hacer que la gente tenga una buena calidad de vida. Obviamente vendremos diferencias entre mujeres, distintas etnias, obviamente los distintos grupos musculares y los niveles de condición física serán muy importantes. Entonces nos damos cuenta que este IMAT, esta grasa intramuscular, va a crear alteraciones metabólicas y funcionales. Actualmente sabemos que este tejido intramuscular, este tejido adiposo ectópico, también altera la sensibilidad a la insulina, ya sea por mediación de factores proinflamatorios, alteración en la correcta deposición de colágeno y renovación de colágeno, o por la emisión de lípidos bioactivos. De hecho, este tejido adiposo intramuscular se puede comportar como el tejido adiposo subcutáneo visceral y también morir por pirostosis y provocar una llegada de células inmunes a la zona, como hemos visto en algunos estudios en modelos animales, que este aumento de infiltración de células inmunes debido a alteraciones en la funcionalidad del tejido intramuscular debido a muertes por este estrés metabólico, por pirostosis, provoca un aumento de la inflamación local. Y esto se relaciona con la resistencia a la insulina. Además, también vemos que tienen una alta presencia de lipólisis basal, con lo cual los lípidos que liberan también pueden ir al tejido, a las fibras musculares, llenándolo de lípidos y ya relacionándose con la lipotoxicidad. Entonces nos damos cuenta de que la diferencia entre, por ejemplo, un envejecimiento saludable y no saludable está en que no haya tal deposición ectópica de lípidos y no haya tal fibrosis, y la base es mantener una buena salud mitocondrial y una buena capacidad funcional del tejido. De hecho, nos damos cuenta de que normalmente la deposición ectópica de lípidos en determinados órganos se relaciona muy mucho con la funcionalidad, por ejemplo, en el corazón con la capacidad respiratoria y en los niveles de VO2 max, y, por ejemplo, en el tejido muscular con la capacidad de evocar fuerza. Normalmente esto se mediría por una tomografía computerizada y lo sacaríamos por un coeficiente de atenuación, es decir, mientras más denso es el músculo, entendemos que menos tejido adiposo subcutáneo hay. Y entonces, cuando vemos las diferencias entre una persona delgada y una persona con obesidad, no nos debemos confundir por los perímetros, sino ver realmente la realidad cuantitativa y cualitativa de ese tejido. ¿Cuál es el origen de estos adipocitos? Pues hay varios. Uno puede ser externo, que puedan venir del tejido adiposo o incluso de la médula ósea, y otro es interno. Dentro del interno tendríamos que hablar de los progenitores fibroadipogénicos. Normalmente, cuando hablamos de tejido muscular, de fibras musculares, hablamos de dos células progenitoras del tejido. Una son las células satélites, que prácticamente creo que todo el mundo que haya leído algo de ejercicio ha escuchado hablar de ellas, porque son fundamentales para el desarrollo muscular y para la regeneración tisular. Pero de los precursores fibroadipogénicos, pues normalmente no hemos escuchado prácticamente nada. Las fibras satélites, pues obviamente fueron descubiertas por Mauro en el año 61 en ancas de rana y están en estado quiescente en la lámina basal y solo son estimuladas bajo algunos eventos como puede ser el daño tisular o el ejercicio, que en el fondo van a permitir el mantenimiento de la masa muscular o el engrandecimiento o la curación si hubiera algún tipo de herida. Por su lado, los precursores fibroadipogénicos también están en estado quiescente, aunque no están en la fibra muscular propiamente dicho, sino en la zona estromal vascular, es decir, fuera de las fibras musculares. Y también son activadas por estímulos como daño tisular, estrés metabólico y ejercicio físico. Estos precursores fibroadipogénicos son grandes charlatales metabólicos. De hecho, están muy relacionados con la correcta funcionalidad de las células satélites y a la vez las células satélites están muy relacionadas con la funcionalidad de estos precursores, con lo cual las células progenitoras se comunican entre sí y estos progenitores fibroadipogénicos se comunican con las células inmunes, ayudando, cuando su funcionalidad es correcta, a un mantenimiento de esta homeostasis inmune en el tejido. Pero como ya habrán ustedes adivinado, su nombre evoca a que pueden diferenciarse a adipocitos, y de ahí uno de los grandes orígenes, o quizás el más importante, de estos adipocitos ectópicos, o pueden pasar a fibroblastos o miofibroblastos y relacionarse con la deposición o gran deposición de colágeno, relacionándose con la fibrosis. Decir que en un momento que pasen a fibroblastos o miofibroblastos es importante también incluso para el desarrollo y el mantenimiento de la matriz extracelular, que no debería ser problemático.
Incluso vemos una presencia de adipocitos que no deberían ser tópicos, sino ortotópicos. El problema es cuando todo esto se vuelve disfuncional. De hecho, incluso nos damos cuenta que son muy importantes para el mantenimiento de la integridad neuromuscular. Están muy presentes precisamente en esa unión que observamos de las fibras nerviosas con las diferentes fibras musculares a partir de esa placa motora. Nos hemos dado cuenta que en el envejecimiento la gente, a medida que se va haciendo mayor, tanto hombres como mujeres pierden especialmente masa muscular en las piernas, en la porción inferior del cuerpo. Y esto se debe principalmente a que empiezan a sufrir de inervación de fibras musculares. Nos damos cuenta de que normalmente cada motoneurona inerva una serie de fibras musculares. Con cambios epigenéticos, estrés oxidativo, inflamación, lleva a que se produzca la denervación y alteraciones tanto en las características de estos axones, llegando en un momento determinado a romperse la unión y quedando una fibra muscular huérfana. Cada motoneurona inerva una serie X de fibras musculares. Depende del grupo muscular, la zona. Algo que sí hemos visto que puede hacer el ejercicio físico es permitir que de una motoneurona X, imagínense que esta ha perdido este axón y esta fibra ha quedado huérfana, pues permitir que a lo mejor de esta motoneurona, de la 3, se cree una nueva extensión axonal y reinervar esta fibra muscular que había quedado huérfana. Esto hará que obviamente las motoneuronas vayan aumentando su tamaño, pero también permite que si se van perdiendo motoneuronas, al menos se conserve en gran medida la integridad muscular. De hecho, esto lo vemos en personas mayores, que tienen mayor tamaño de motoneuronas agrupando más número de fibras, aunque menor número de motoneuronas, cosa que no ocurre en las personas sedentarias. Y además vemos que en las personas sedentarias también hay una mayor infiltración de adipocitos ectópicos y también de fibrosis. Es más, este contexto inflamatorio, pues obviamente afecta también a las células satélites, disminuyendo su pool y aumenta la actividad de las células de estos precursores fibroadipogénicos que se empiezan a diferenciar en fibroblastos y adipocitos. En la obesidad vemos que hay mayor deposición de grasa, por ejemplo, mientras que en el envejecimiento vemos que se empieza a inhibir la deposición de adipocitos, que hay en gran medida, pero sobre todo se exacerba la fibrosis. Y la fibrosis en sí mismo puede ser un mecanismo de resistencia a la insulina, no permitiendo una correcta llegada de los monómeros de insulina para unirse con su receptor. De hecho, el acúmulo de matriz extracelular, de esa deposición de colágeno en que sus características no son las adecuadas, puede provocar alteraciones en la tensión mecánica del tejido y que esto, cuando alguien se somete a ejercicio físico, pues dé adaptaciones alteradas. Por ejemplo, eso lo podemos ver en gente que tiene hiperglucemia. Cuando hace ejercicio aeróbico vemos que sus adaptaciones no son las correctas, como si hubiera una especie de mayor tensión mecánica, pero tampoco está consiguiendo mayor hipertrofia muscular, con lo cual no tiene nada bueno en ningún sentido. Y además hay que tener mucho cuidado porque esta infiltración fibrosa también se puede dar en músculos como puede ser el diafragma y comprometer mucho, por ejemplo, la respiración o la capacidad respiratoria de sujetos. Pero nos hemos dado cuenta que es el sedentarismo, es el principal estímulo para que se dé, más que el envejecimiento, para que se dé esta infiltración fibrograsa. De hecho, lo que hemos visto aquí, el envejecimiento parece limitar la proliferación de estos precursores que también se perderán con el tiempo y aumentar la fibrosis, aunque inhibe la adipogénesis. Y esto, pues, obviamente, provocará una alteración total del tejido muscular, reduciendo su funcionalidad y su capacidad metabólica y también comprometiendo su actividad endocrina, que es muy importante, como sabemos, aparte de esas mioquinas y también de microRNAs. Entonces aquí lo que vemos, tanto la obesidad como el envejecimiento tienen un punto en común de esta inflamación, infiltración de lípidos, fibrosis y aumento de adipocitos ectópicos. Pero como hemos dicho, también el ejercicio puede ser un estrés que active estos precursores fibroadipogénicos, aunque en este caso lo hace de forma adecuada, permitiendo la buena comunicación con las células satélite y también permitiendo una adecuada
producción de fibroblastos cuando hiciera falta e inhibiendo la deposición ectópica de adipocitos. De hecho, a medida que nos hacemos mayores, vemos que vamos reduciendo la sección transversal del músculo, pero sobre todo lo hacemos a partir de la pérdida de fibras musculares, especialmente del tipo 2. Sin embargo, la diferencia que observamos se complementa con mayor deposición de colágeno y mayor deposición ectópica de adipocitos y agua. Entonces nos damos cuenta que la sección transversal del músculo también podría engañarnos, como si no analizamos adecuadamente en qué está compuesta. Ahora, cuando hablamos de lípidos intramiocelulares y lipotoxicidad muscular, estamos hablando de los lípidos que se acumulan y las especies lipídicas que se acumulan dentro de las fibras musculares, no alrededor. Todo esto hemos dicho es lo que sucede alrededor. De hecho, esta infiltración de este mayor acúmulo de ácidos grasos dentro y de especies lipídicas dentro del tejido muscular, pues da lugar también a inflamación, estrés oxidativo e incluso podría llegar a la apoptosis. Pero claro, tengan ustedes en cuenta que las fibras musculares son polinucleadas. De hecho, para que se hagan una idea, 10 centímetros de bíceps braquial podrían tener unos 3.000 mionúcleos, incluso más, con lo cual no podría dar lugar a muerte de mionúcleos, pero no produciría una apoptosis de fibras musculares per se, aunque sí podría alterar junto con la acumulación ectópica de adipocitos toda la integridad neuromuscular, y ahí sí podríamos ver una muerte de esa fibra muscular. ¿Qué era la paradoja del atleta? Pues personas que entrenaban sobre todo deporte de endurance, nos dábamos cuenta que tenían muchos lípidos intramusculares, intramiocelulares, perdón, dentro de las fibras musculares. Sin embargo, tenían mucha sensibilidad a la insulina. Sin embargo, las personas con obesidad y diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, tenían muchos lípidos a nivel de fibra muscular dentro de las fibras musculares. Sin embargo, no eran sensibles a la insulina para nada, todo lo contrario, tenían resistencia a la insulina. Y a esto se le llamó la paradoja del atleta, aunque realmente a medida que aumentamos nuestro conocimiento nos damos cuenta de que no hay nada paradójico. De hecho, para empezar, los atletas no tendrían, aunque esto es un fenómeno fuera de la lipotoxicidad, no tendrían apenas fibrosis ni, bueno, de hecho no tendrían y apenas deposición de adipocitos inter e intramuscular. La fibrosis, de hecho, en los atletas podría tener, o ciertas composiciones de colágeno podría tener incluso efectos positivos, esos acortamientos que llamamos. Ahora, nos damos cuenta que el aumento de lípidos intramiocelulares dentro de las fibras musculares se pueden dar por eventos agudos o eventos crónicos. Cuando hablamos de obesidad, diabetes, estamos hablando de procesos crónicos de años, pero por ejemplo una sepsis se podría dar de forma aguda. También nos hemos dado cuenta de que en un cáncer también se puede producir, en un ayuno prolongado podría producirse, pero obviamente serían contextos tanto fisiológicos como patológicos agudos que también podrían tener efectos deleterios, aunque un cáncer también, obviamente, a medida que avanzara, pues aumentaría esa deposición ectópica de lípidos. Y depende del tipo de cáncer, ya que son más de 200 tipos de enfermedades y tendríamos que concretar muy mucho. Entonces, lo que me importa de los lípidos intramiocelulares también no solo es la cantidad, como hemos visto, no solo a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, porque los atletas tienen muchos lípidos intramiocelulares, pero sin embargo son sensibles a la insulina. ¿Qué diferencia a un atleta de una persona con diabetes tipo 2 o una persona con obesidad? Lo primero también decir que la edad no tiene por qué ser un agente que per se lleve a una alteración drástica del tejido muscular, salvo llegado a ciertas edades muy avanzadas. Y aquí podemos ver la diferencia entre una persona mayor, sedentaria, y una persona que practica triatlón. Un punto en común, o deberíamos ver, de todas estas alteraciones es la correcta funcionalidad o la incorrecta funcionalidad mitocondrial. De hecho, el sedentarismo per se es proinflamatorio y lleva a alteraciones en la correcta funcionalidad del tejido muscular. De hecho, también en la obesidad vemos que se da una alteración de la correcta funcionalidad de las mitocondrias. Y nos hemos dado cuenta que incluso fenómenos como la sarcopenia, la cachexia, tienen mucho en común de cómo funcionan las mitocondrias a nivel miocelular y de cómo se da su disfunción, y esto lleva a alteraciones tanto metabólicas como funcionales del tejido.
Entonces, una persona que entrena o empieza a entrenar, lo primero que va a hacer es eliminar las mitocondrias que son disfuncionales y empezar a mejorar las que pueden ser mejoradas, poco a poco ir fusionándolas y creando redes mitocondriales. Con lo cual, fisión y fusión serán dos fenómenos que se vayan dando y biogénesis mitocondrial para crear una alta red mitocondrial de redes mitocondriales que además también su forma y estructura es diferente y por eso hablamos de una supercompensación de cadena de electrones, crestas mitocondriales más densas, más preparadas para su funcionalidad. De hecho, nos hemos dado cuenta de que también personas con obesidad o un envejecimiento no saludable pueden tener una alterada sensibilidad anabólica muscular. ¿Qué quiere decir esto? Estímulos que normalmente provocarían un aumento de la síntesis de proteínas miofibrilares, podríamos hablar de proteínas mitocondriales, podríamos hablar de proteínas, o podríamos hablar de colágeno, o podríamos hablar de otras proteínas sarcoplasmáticas, como pueden ser enzimas. Pues en este caso hablamos de que estímulos como la nutrición, especialmente la ingesta de proteínas en un alto grado y el ejercicio físico, especialmente de fuerza, pues aumentan la síntesis de proteínas a nivel miofibrilar. Sin embargo, personas que adolecen de obesidad y en envejecimiento saludable presentan resistencia a esas señales anabólicas y no generan o no tienen una correcta generación de proteínas a nivel miofibrilar. Con lo cual, esto unido a veces un aumento en la degradación proteica, en todos esos eventos que degradan el tejido muscular, llevan a contextos de sarcopenia. Sabemos que la resistencia a la insulina provocada por esta lipotoxicidad y la inflamación, que también se relaciona con esta lipotoxicidad, son parte fulcral de esta resistencia anabólica. De hecho, nos hemos dado cuenta de que el sedentarismo, diríamos, sería el núcleo o la base y que, curiosamente, la obesidad o, por ejemplo, un fallo renal tienen en mayor medida resistencia anabólica en relación con, por ejemplo, los adultos mayores. Obviamente, la gente que entrena sería las que tendría mayor sensibilidad anabólica a estos estímulos y podríamos ayudar a revertir en parte esta resistencia anabólica poniendo a todos los sujetos comprometidos a entrenar. Incluso hemos visto que en personas con cachesia, en cáncer, pues se pueden hacer intervenciones de ejercicio de fuerza y preservar en cierta medida la masa muscular, con lo cual el ejercicio es muy importante y no solo la nutrición, que aunque esta idea vaya de nutrición, tiene muchos límites porque nutrición y ejercicio físico tienen que ir de la mano intrínsecamente y más en contextos patológicos. Si perdemos uno de los dos eslabones, estamos perdiendo toda la oportunidad de intervenir. De hecho, por ejemplo, observamos que en la obesidad, a diferencia del envejecimiento, hay una hiperactivación, una hiperestimulación del complejo mTOR-C1, no así del mTOR-C2, con lo cual esto da lugar a una resistencia a la insulina y una perturbación en los procesos tróficos. De hecho, las personas que entrenan y son adultos mayores no tienen por qué tener resistencia anabólica. Esto está relacionado muy mucho con la inflamación del tejido y con la deposición ectópica de lípidos y de lípidos intramiocelulares, especies lipídicas como puede ser la ceramida. Con lo cual nos hemos dado cuenta de que para mantener una buena salud muscular, y si me permiten extenderme ósea, también en el tejido adiposo necesitamos ejercicio físico, aparte de una correcta alimentación. Pero una correcta alimentación sin ejercicio físico no va a crear los eventos octogénicos, no va a crear los eventos musculares que permitan un correcto desarrollo de la masa muscular. El exceso crónico de nutrientes, por tanto, va a alterar el metabolismo de la glucosa, de las grasas y de las proteínas. En suma. Ahora la pregunta es, ¿dónde se alojan los lípidos dentro de la fibra muscular? Pues los lípidos, aparte de formar parte de las membranas de las diferentes organelas y de las células, los lípidos se almacenan, estos triglicéridos, este colesterol, en unas estructuras que llamamos cuerpos lipídicos, como la de los adipocitos. Los adipocitos los blancos son uniloculares, a diferencia de los beige o de los marrones, que ya son poliloculares. El tejido muscular tiene cientos y miles de cuerpos lipídicos, tiene muchísimos cuerpos lipídicos. Los cuerpos lipídicos tienen una monocapa lipídica que está jalonada por determinadas proteínas, siendo las perilipinas las más investigadas y luego veremos por qué. Quédense con esta idea y luego volveré a términos de perilipina. La pregunta sería, ¿la lipotoxicidad afecta diferente o de forma diferente a los tipos de fibras musculares, a los tipo 1 o tipo 2?
Sí, de hecho afecta principalmente a las fibras tipo 2. Como sabemos, en el envejecimiento suele haber una transición hacia fibras tipo 1, mientras que en la obesidad, en la diabetes, suele haber una transición hacia fibras tipo 2, con lo cual son más sensibles a todos estos eventos de lipotoxicidad. En la obesidad se puede explicar por una mayor carga mecánica y menor movimiento. El sedentarismo lleva a un aumento de fibras tipo 2 por una eficiencia energética y también la mayor carga mecánica en una cuestión de obesidad pues también explicaría la necesidad de tener fenotípicamente fibras musculares más fuertes. No es que cuando hablo de fenotipo hablo de la expresión, es decir, que fibras que han pasado de un tipo a otro, no que una persona haya nacido, en una persona con obesidad suele tener más fibras tipo 2 que una persona delgada, pero no porque de base las tuviera, sino porque se han transformado aquellas fibras híbridas que pueden a este fenotipo. También nos damos cuenta que esto ocurre en la diabetes, que no tiene que ir acompañada de obesidad, y nos hemos dado cuenta de que también es una forma de proteger metabólicamente a las fibras musculares, porque al haber menos mitocondrias también en las fibras tipo 2 también se protege un poco del estrés oxidativo. Lo que está claro es que a medida que vamos ganando peso, si no hay una buena expansión del tejido adiposo, nos volvemos más glucolíticos y menos beta oxidativo porque cada vez tenemos menos capacidad mitocondrial. No solo que tengamos menos mitocondrias por el tipo de fibra, sino que también estas funcionan peor, y esto lo podemos ver en la lactatemia en ayunas. Nos damos cuenta que los niveles de lactato son mucho más altos y corren paralelos a la glucemia. Y es un marcador que normalmente siempre se ha dejado para ciertos eventos clínicos ya agudos, como puede ser una sepsis, o en el rendimiento, cuando en ayunas podríamos medirlo y también darnos una buena idea de cómo funciona. Lo que está claro es que el ejercicio físico va a permitir revertir esta condición y permitir el paso de fibras tipo 2 a tipo 1 a su fenotipo normal y reducir la inflamación, el estrés oxidativo y la hiperglucemia. Ahora, ¿por qué se ven más afectadas las fibras tipo 2? Aparte, por menos capacidad mitocondrial, también por cómo se almacenan los lípidos intramiocelulares. Normalmente las personas suelen almacenar más lípidos en fibras tipo 1 por una cuestión de coherencia, mientras que las personas con obesidad y diabetes vemos que se almacenan tanto en tipo 1 como tipo 2. De hecho, nos damos cuenta que las características de los cuerpos lipídicos donde se almacenan esos triglicéridos, esos colesterol son diferentes. Los atletas tienen mayor número de menor tamaño. Es como si habláramos de esa hiperplasia del tejido adiposo. Si quieren, ven ustedes una similitud con los adipocitos. Mientras que las personas con diabetes mellitus tipo de obesidad tienen cuerpos lipídicos más grandes, más disfuncionales en este caso, y también de menor número. Entonces, por ejemplo, si vemos una persona que entrena, nos daremos cuenta que tiene más cuerpos lipídicos, más mitocondria, y estos cuerpos lipídicos son de menor tamaño, que si nos vamos ya a un contexto de obesidad más patológica, tendrá menos cuerpos lipídicos con menos mitocondria. Si empieza a entrenar, pues obviamente reducirá sus cuerpos lipídicos en tamaño, aumentará su número y aumentará también sus mitocondrias. De hecho, los cuerpos lipídicos se almacenan se ubican dentro de la célula muy cerca de las mitocondrias y de hecho se alinean perfectamente con las crestas mitocondriales para favorecer la llegada de esos lípidos directamente al lugar donde van a ser beta oxidados. Normalmente las perilipinas, y ahora hablo de estas proteínas que jalonaban, que rodeaban los cuerpos lipídicos que estaban en esa monocapa lipídica, normalmente se pensaba que inhibían la acción de las lipasas, que servían como una suerte de protección para evitar que las lipasas hicieran su efecto y se liberaran de forma descontrolada los ácidos grasos que se almacenaban dentro de los cuerpos lipídicos y esto pudiera comprometer la integridad celular. Normalmente hablamos de 5 perilipinas, 6 si metiéramos a los peces, pero en el tejido muscular solo se expresan de la 2 a la 5. La 1 y la 6 obviamente no. Y las más importantes son las 2 y las 5, o las que no más importantes, sino las que se expresan en mayor cantidad, y luego veremos la funcionalidad que tienen. Las perilipinas 2 están muy relacionadas con el aumento del tamaño de los cuerpos lipídicos y la deposición de lípidos. Esto no tiene que ser negativo, el problema es cuando están exacerbadas. Mientras que las perilipinas 5 están muy relacionadas
con todos los procesos beta-oxidativos. De hecho, pueden establecer lo que se llamaba un puente lipídico que permite un contacto directo entre el cuerpo lipídico y la mitocondria y hacer que el flujo de ácidos grasos vaya en una dirección o incluso en la otra, liberando a las mitocondrias de demasiada grasa que no pueda beta-oxidar en tiempo y forma o de especies lipídicas que la puedan comprometer. Con lo cual, ya vemos que incluso los cuerpos lipídicos, tener más cuerpos lipídicos con estas pirilipinas puede ayudar a aliviar la lipotoxicidad o, por ejemplo, un omega 3, un omega 6 que se haya liberado por una fosfolipasa de la membrana lipídica y que pase por la vía de los eicosanoides podría meterse directamente en un cuerpo lipídico y quitarse de en medio. Entonces nos damos cuenta de que los cuerpos lipídicos de las personas que entrenan, que tengan una buena salud metabólica, no solo son más pequeños en mayor número, sino que y hay más mitocondrias alrededor, sino que además tienen más perilipinas de tipo 5 y menos de tipo 2. Tienen un turnover lipídico mucho mayor. Entonces nos interesa el número, el tamaño, de qué están rodeadas, la composición de estas perilipinas, su composición, es decir, eso lo veremos un poco ahora, hablando de los diacilgliceroles y otros tipos de ácidos grasos, y la localización. Esto es muy importante. De hecho, cuando una persona está comprometida metabólicamente, se suelen acumular muchos a nivel de cerca del sarcolema, de la membrana sarcoplasmática, donde hay menos presencia de mitocondria. Y esto es un problema. Vemos que una persona sedentaria principalmente lo tiene almacenado en fibras tipo 2, aparte de las tipo 1 que las tiene saturadas, tiene cuerpo lipídico más grande, menos mitocondria, y estos están además más alejados de la mitocondria en el sarco, cercanos a la membrana plasmática. Mientras una persona que entrena, principalmente los almacena en fibras tipo 1, tiene cuerpos lipídicos más pequeños, tiene más mitocondria, incluso formando redes mitocondriales, y estos están dentro de las fibras musculares en todo el elemento contráctil, y favoreciendo todos estos procesos y dando energía. Ahora, cuando hablamos de especies lipídicas, no estoy hablando de, por ejemplo, un ácido graso, monoinsaturado, poliinsaturado, sino especies lipídicas, hablamos de diacilgliceroles, ácido graso de cadena larga unida a una coenzima A, esfingolípido, acilcarnitina, fosfolípido y también un tipo de ácidos grasos que llamamos lipoquinas, que emite el tejido adiposo en gran medida, aunque también otros tejidos, y que ayudan a la sensibilidad a la insulina, si ustedes quieren aumentar en ese tejido. Aunque yo me voy a centrar principalmente en ceramidas, acilcarnitina y diacilgliceroles, porque no me quiero meter en cómo están conformadas las diferentes membranas de las diferentes organelas o de la propia célula para explicar los esfingolípidos y los fosfolípidos en tan extensión. Normalmente la proteína esquinasa C son las que se han relacionado con una alteración en toda la cascada de señalización de la insulina, y vemos que los diacilgliceroles y las ceramidas pueden estimular algunas de ellas de diferentes formas. Entonces aquí vemos que tanto los diacilgliceroles, la ceramida y la acilcarnitina tienen capacidad de una forma u otra alterar la señalización de la insulina o la función mitocondrial. Vamos a empezar por los diacilgliceroles. Los diacilgliceroles no son más que la unión de dos ácidos grasos a una molécula de glicerol. Lo que pasa es que pueden estar unidos en el carbono, en la unión 1 o 2, donde está ese grupo OH permitiendo la esterificación, siendo 1,3, 1,2 si es en el espacio 1 o en el espacio 2, o siendo 2,3 si es en el espacio 2 o en el espacio 3. Ácidos grasos cualesquiera, pueden ser desde un monoinsaturado a un poliinsaturado o a un saturado. No, de momento no me voy a centrar en eso. Lo que sí nos damos cuenta es que el 1,2, esta conformación de ácido graso unido en el carbono, en el lugar de unión 1 y 2, son los que activan las proteínas quinasa C, que se relacionan con alteración metabólica. Mientras que el ejercicio tiende a crear conformaciones de tipo 1,3 y 2,3, que no se relacionan con la alteración en la señalización de la insulina. Con lo cual, nos importa mucho, muy mucho, ver que ya no son los diacilgliceroles, sino qué tipo de diacilgliceroles. También nos hemos dado cuenta que no todos los diacilgliceroles tienen por qué tener alteración en la señalización de la insulina como tal, y nos importa mucho también la conformación de esos ácidos grasos. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta que los ácidos grasos saturados, principalmente el palmítico, se relacionan muy mucho con alteración en la señalización de la insulina, aunque el ejercicio físico puede estimular una enzima, la esteril-CoA desaturasa, que permite a nivel de retículo sarcoplasmático convertir el ácido palmítico en palmitoleico, metiéndole una insaturación, y el ácido esteárico en oleico.
Esto facilitará mucho el liberar la lipotoxicidad. Las personas que tienen obesidad y diabetes también muestran una sobreexpresión de la esteroil-CoA desaturasa 1. Pensamos que por un mecanismo de defensa, pero no está tan elevada como para proteger. También los diacilgliceroles saturados o una membrana plasmática saturada, pues obviamente alterará la fluidez, la correcta fluidez de la membrana y la funcionalidad. De hecho, los omega 3 se relacionan, por ejemplo, habrán visto reportes de omega 3 relacionados con la hipertrofia muscular y va más un poco porque permiten una mayor coherencia en la señalización a nivel celular, a nivel de membrana. ¿Qué es una acilcarnitina? Pues una acilcarnitina no es más que un ácido graso unido a una molécula de carnitina por esta unión, este grupo OH. ¿De dónde vienen las acilcarnitinas? Pues principalmente vienen de una beta-oxidación incompleta, que un ácido graso no se ha beta-oxidado completamente dentro de una mitocondria y ha vuelto a ser unido, esterificado a una carnitina para salir de la mitocondria. Por ejemplo, imagínense un carbono en un ácido graso de 16 carbono, un palmítico, que entra utilizando los mecanismos habituales y uniéndose a la carnitina luego de haber dejado la coenzima A que lo ha transportado hasta lo que es el exterior de la mitocondria, pero vamos a suponer que solo beta-oxidamos a lo mejor hasta el carbono 4. Pues este ácido graso de 4 carbonos se vuelve a unir por esta enzima, la carnitina aciltransferasa, a una carnitina y sale de la mitocondria. Con lo cual tenemos una acilcarnitina, en este caso, de 4 carbonos. Vemos que las acilcarnitinas, especialmente las de mayor número de carbonos, que implican también mayor disfuncionalidad mitocondrial por no una correcta beta-oxidación de los ácidos grasos, están muy relacionados con el estrés oxidativo, con la disfunción de las mitocondrias y, en suma, con la resistencia a la insulina. De hecho, estas acilcarnitinas también se podrían medir en sangre, sobre todo para ver cómo funcionan los cardiomiocitos. Mientras más alta sea la acilcarnitina, más comprometidos pueden estar esos cardiomiocitos. Y aquí vemos que hay una diferencia entre sexos. Nos damos cuenta que en las mujeres suelen crear menos acilcarnitinas que en los hombres. Y también a nivel de ceramidas, que luego veremos a continuación. Las ceramidas no son más que la unión de un ácido graso de cadena larga y una esfingosina, un aminoalcohol de 18 carbonos. Las ceramidas pueden ir desde 14 carbonos hasta 26. Esto es importante porque ceramidas hay muchas. Hay muchos grupos de ceramidas, pero a nivel de tejido muscular la que nos interesa es la saturada de 16 y de 18 carbonos, que son las que se forman. Curiosamente, los agonistas que permiten la síntesis de ceramidas, de nuevo en este caso, serían los inflamatorios y los glucocorticoides, el cortisol en humano y la corticosterona en modelos murinos. De hecho, la inflamación y el cortisol van de la mano, con lo cual nos damos cuenta que un constante inflamatorio aumenta la producción de ceramidas que afectan a la señalización de la insulina. Entonces aquí cuando vemos la diferencia entre atletas, personas con obesidad o diabetes mellitus tipo 2, vemos que los atletas son los que tienen un mayor número de diferentes tipos de ceramidas que no se relacionan con la señalización alterada de insulina y tienen más bajos niveles de las que se relacionan con ceramidas que generan resistencia a la insulina como la C18. Las ceramidas también afectan no solo a la señalización de la insulina, sino también a la funcionalidad del retículo endoplasmático, dando estrés del mismo y afectan también a la función mitocondrial. De hecho, los atletas suelen presentar mayor concentración de ceramidas, pero de especies que no se relacionan con alteraciones en la sensibilidad a la insulina y sí con otras funciones beneficiosas para el tejido muscular. Entonces nos damos cuenta de que a nivel cuantitativo y cualitativo es que no son realidades un atleta y una persona con diabetes o obesidad no tienen absolutamente nada que ver, o un envejecimiento saludable. Ni los diacilgliceroles, ni las diacilcarnitinas, ni las ceramidas son exactamente iguales ni en las mismas concentraciones y formación. El problema es que sabemos poco del ejercicio, sobre todo lo que sabemos a nivel aeróbico, pero el ejercicio de fuerza conocemos menos ventajas, aunque poco a poco van saliendo reportes sobre cómo se comportan
con respecto a estas especies lipídicas. Normalmente en un primer momento el ejercicio va a bajar las especies lipídicas, al igual que la restricción calórica, pero después aumentará el contenido de las mismas y también de lípidos dentro del tejido muscular, precisamente porque está más capacitado para que haya un mayor reciclaje de ácidos grasos, es decir, tiene más capacidad de usar en tiempo y forma esos ácidos grasos, con lo cual aumentará el almacenaje de ácidos grasos porque los puede usar. Lo mismo pasaría con el glucógeno, que está alterado en obesidad, en diabetes, que luego aumentará la capacidad de almacenaje de glucógeno. Lo que sí nos interesa es que la intensidad es muy importante en este sentido. Y así nos damos cuenta de que a menos que lleguemos a un umbral de intensidad lo suficientemente adecuado, apenas usaremos los ácidos grasos intramiocelares como fuente de energía y casi todo lo que usaremos serán los que vengan de la sangre. De hecho, normalmente el número de ácidos grasos en la sangre compromete el uso de los que tenemos celularmente. Es decir, una persona que tenga una dislipidemia normalmente va a usar muchos ácidos grasos de fuera, primero para corregir eso y luego usará los de dentro. Aunque sí sabemos que el ejercicio de fuerza es bueno para las mitocondrias. Aunque se puede dar un fenómeno de dilución, es decir, que aumenta más el tamaño de la fibra muscular que el número de mitocondrias y parece que se reduce el número de mitocondrias aunque realmente ha aumentado. Entonces eso ha generado confusión sobre si el entrenamiento de fuerza era bueno o no para la salud mitocondrial. Entonces ahora sabemos que sí, que el ejercicio es una parte vital para contrarrestar la lipotoxicidad, tanto a nivel cuantitativo, como lo haría una restricción calórica, como a nivel cualitativo, y eso ya sí que nos le haría una restricción calórica. De hecho, la intervención nutricional, sea cetogénica, sea restricción calórica típica, daría igual, en el fondo, por defecto, aumentando los requerimientos de la beta-oxidación de ácidos grasos y bajando el contenido de especies lipídicas de ácidos grasos, es como mejoraría la sensibilidad a la insulina. De hecho, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, una persona que ha perdido 55 kilos de media. Realmente cuando hacemos una prueba para ver si hace una oxidación completa de palmíticos, nos damos cuenta de que después de 55 kilos de peso tiene alterada la función mitocondrial y no la ha mejorado. Con solo 10 días de entrenamiento mejora la función mitocondrial y mejora la oxidación de ácidos grasos. Con lo cual, el ejercicio físico no tiene nada que ver con la restricción calórica en cuanto a las mejoras añadidas. Con lo cual, este es el mensaje que siempre les quiero dar en esta conferencia. Nutrición y ejercicio físico deben ir de la mano. Romper esa pareja es romper posibilidades, porque incluso aunque perdamos peso, la capacidad contráctil no se mejora adecuadamente en la obesidad. Necesitamos meter entrenamiento, especialmente fuerza. Lo mismo ocurre con el hueso. Si no hay un evento osteogénico lo suficientemente potente, no estaremos mejorando prácticamente nada. Con lo cual, por mucho calcio, magnesio, vitamina D, fósforo que metamos, no tendrá un efecto significativo si no hay un evento osteogénico que lo acompañe y que además no solo va a aumentar la densidad mineral ósea, sino a nivel cualitativo vamos a ver que va a aumentar la resistencia ósea, más allá del contenido mineral. Entonces, como le he dicho antes, vemos que en el hueso también se aumenta la deposición de adipocitos, aumenta la célula de adipocitos y su tamaño. Por eso decíamos que la osteoporosis es una obesidad del hueso. Aquí vemos un hueso osteoporótico en fase inicial y aquí terminal. El ejercicio físico también sirve para reducir el contenido de adipocitos de tamaño del hueso. Y también ayuda a aliviar esta deposición de grasa estópida a nivel epicárdico, a nivel vascular, a nivel intrahepático, a nivel pancreático. Es muy importante a nivel visceral. Todavía no sabemos los mecanismos, pero en comparación con la misma pérdida de peso se pierde mucha más grasa visceral con el ejercicio físico que con la restricción calórica, que con ambos se perderá. Y ahora, ¿cómo valoramos los tejidos? Por eso le damos tanta importancia a lo cualitativo y la fuerza se está convirtiendo en la base de la valoración, por ejemplo, de la sarcopenia. Los primeros test que se hacen son funcionales para saber si hay una pérdida de fuerza. Aquí ven ustedes un resumen de este magnífico artículo de Valenciela y colaboradores, el grupo de FISAC, que no le pierdan ustedes de vista en redes, donde nos damos cuenta que son test funcionales los que se miden. Y esto está muy relacionado con la fragilidad.
De hecho, el tejido muscular es vital, no es una cuestión baladí. Una pérdida del 40% sobre el basal es un riesgo de muerte muy exacerbado. E incluso vemos que a nivel de una pérdida de un 20-30% ya empiezan a afectar a cuestiones como la regeneración y vemos cómo se empiezan a aparecer heridas y alteraciones en la piel, con lo cual es muy importante mantener la masa muscular. Y nos damos cuenta que la señalización de la insulina se ve afectada en gran medida por el sedentarismo, por esta inflamación sistémica de bajo grado, por esta acumulación ectópica de lípidos y lípidos a nivel intramiocelular, que en suma hará que el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas se vean alterados. De hecho, las ceramidas alteran a los transportadores de aminoácidos y se relacionan con aumento de la inflamación y las vías de degradación proteica, como pueden ser la de la ubiquitina, la de la autofagia y la de la caspasa 3, que se ven muy aumentadas, por ejemplo, en contextos como la diabetes mellitus tipo 2. De hecho, casi todo el aclarado, la toma de glucosa se produce a nivel muscular, con lo cual vemos que cuando se desarrolla diabetes mellitus tipo 2, principalmente es el tejido muscular el que deja de tomar glucosa. Y esto está muy relacionado con la vascularidad vascularización dentro del tejido muscular, que se ve muy comprometida en la diabetes mellitus tipo 2 o en contextos de resistencia a la insulina. De hecho, hasta el 40% de la carga de glucosa puede aumentar simplemente por la perfusión tisular. Y de hecho, es una relación bidireccional entre la salud de esta vascularización y la funcionalidad de la insulina, con lo cual el ejercicio también se presenta muy importante junto con una correcta alimentación. De hecho, sabemos que todos los mecanismos independientes a la insulina que se pueden establecer durante el ejercicio físico siguen siendo totalmente funcionales pese a estos eventos que le he descrito anteriormente, con lo cual una persona con diabetes puede tener una toma de glucosa independiente de la insulina cuando hace ejercicio físico, lo cual es muy importante para mejorar las glucemias. Y a esto nos damos cuenta de que también se puede relacionar con un aumento de la actividad mecánica a nivel y cambios conformacionales en la membrana y también un aumento de temperatura local que hace que pueda aumentar en gran medida la toma de glucosa justo después o durante el ejercicio físico y que este aumento permanezca y la sensibilidad a la insulina permanezca horas e incluso días después del ejercicio físico, dependiendo de la intensidad. Con lo cual es muy importante, no solo que veamos la diabetes como que haga una dieta con restricción o en un estado de resistencia a la insulina, una distinción de carbohidratos u otras estrategias, sino también el ejercicio debe formar parte siempre para mantener la salud del tejido muscular y además a nivel ya solo cuantitativo merece mucho la pena. En condiciones de salud, entre dos personas que tuvieran 50 kilos de masa muscular y 10 de grasa, nos daremos cuenta de que el aclarado de 110 gramos de glucosa sería total en la persona que tiene 50 kilos de masa muscular y 10 de grasa y sería parcial en la persona que tiene 35 kilos de masa muscular y 25 de grasa, aunque pesara lo mismo. Con lo cual ya solo a nivel cuantitativo también nos importa. Aunque no debemos perder de vista otros tejidos. Por ejemplo, la reversión de la diabetes que se puede dar en diabetes que no lleva mucho tiempo desarrollada. También es muy importante la pérdida de grasa a nivel visceral, que antes pensábamos, perdón, a nivel hepático, que antes pensábamos que sobre todo era estimulada por la restricción calórica, aunque un último reporte, que no he incluido, aunque me lo pueden facilitar por el correo que les pasa al final, pone que también el ejercicio físico de intensidad también se relaciona con la pérdida de grasa a nivel intrahepático. Esto es lo que les comentaba, que antes pensamos que estaba muy relacionada con la reducción de peso y ahora sabemos que también el ejercicio, independientemente de la pérdida de peso, también se relaciona con la pérdida de grasa a nivel intrahepático, como vemos en este estudio, por ejemplo, de Calafi y Simons. Y también hemos visto que en la diabetes mellitus tipo 2, la fuerza y la intensidad son muy importantes, muy importantes. Recuerden esta idea, hay que entrenar y hay que entrenar a la suficiente y adecuada intensidad en manos de un profesional. Y, por supuesto, va a mejorar la salud mitocondrial de los tejidos que se relacionan con el ejercicio físico, que son prácticamente todos a nivel sistémico. Con lo cual,
Si yo tuviera que hacer una pirámide de alimentos, por darle esta forma, podría tener otra, en la base pondría la adherencia y la calidad de los alimentos, que sea coherente con la forma de vida de esa persona, que haya una intervención de educación nutricional y también la calidad de los alimentos, porque sabemos que evitar en gran medida los ultraprocesados siempre va a redundar en una buena idea, ya por una cuestión de no solo lo que comes, sino lo que dejas de comer. Y vemos que también una relación entre el tejido muscular y la microbiota, estableciéndose ese eje microbiota muscular, que es más importante de lo que parece. También hay un eje microbiota hueso, con lo cual nos damos cuenta de que hay que comer de forma muy relacionada con la ingesta de frutas, verduras y otros elementos que se relacionan con la microbiota. De hecho, el ejercicio por sí solo puede modificar la microbiota intestinal independientemente de la alimentación. Si quieren tener unos factores que modulan la síntesis de proteínas, aquí les dejo tanto a nivel agudo como a nivel crónico y factores no dietarios, por si ustedes quieren tener algún ejemplo. Cómo hemos ido aumentando cada vez la ingesta de proteínas, sobre todo en personas mayores o personas con alguna enfermedad que se relacione tanto con resistencia anabólica como con pérdida de masa muscular. Obviamente el hidroximetilbutirato sería aplicado a personas mayores. En gente joven es un gasto de dinero innecesario, igual que los aminoácidos ramificados. Pero cada vez le damos más importancia a la comida y no solo a los suplementos, porque nos hemos dado cuenta de que la comida está acompañada de una serie de moléculas bioactivas que no vamos a encontrar en un suplemento, y por eso le damos tanta importancia a la matriz nutricional de los alimentos, que pueden tener estas moléculas que hagan que, por ejemplo, a igualdad de aminoácidos, el huevo entero sea más anabólico que la clara, o que la leche entera sea más anabólica que la desnatada. Con lo cual nos damos cuenta que la importancia no solo es a nivel cuantitativo, sino también cualitativo de los alimentos. Y que quede claro esta idea: una persona con sarcopenia o un adulto mayor puede tomar proteínas, leucina, HMB, vitamina D, omega 3, magnesio, polifenol probiótico, vitamina C y en diferentes cantidades por la evidencia, pero si no hay un estímulo mecánico, no hay un entrenamiento, no producirá apenas efecto. Con lo cual el entrenamiento de fuerza es muy importante, y el aeróbico también, para mejorar el fitness cardiorrespiratorio. De hecho, aquí vemos todas las ventajas que puede tener el ejercicio físico en las personas mayores. Así que me gusta mucho esta idea de Linda Bonewald de úsalo o piérdelo con la edad. Con lo cual, tejido muscular y óseo, que van de la mano, tienen una sinergia y hay que usarlo. Y también el ejercicio físico va a permitir aliviar esa lipoinflamación y esa adiposopatía. No tanto haciendo perder grasa, sino mejorando su funcionalidad. Pero como ya les he dicho antes, esta es una visión panorámica, y yo me puedo equivocar, puedo no haber interpretado adecuadamente los reportes que he leído, con lo cual duden de todo lo que yo les he dicho, porque la ciencia, si algo nos tiene que enseñar, es a dudar. Pero espero que en la bibliografía que ustedes verán en las diapositivas, pues les sirva para ahondar en temas que les pueda parecer interesantes. Así que muchas gracias, agradezco el tiempo que han dedicado y espero que nos encontremos en otras ocasiones.